Vamos a comenzar a ver ahora un formalismo muy potente de la mecánica, que es el formalismo de trabajo y energía, y esto nos va a permitir, nos va a dar una herramienta muy poderosa para resolver muchos tipos de problemas bastante complicados. Vamos a comenzar entonces definiendo el trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una trayectoria que une dos puntos A y B, y hay una masa M que se está moviendo a lo largo de la trayectoria y hay aplicada fuerza. Por ejemplo, ahí está aplicada esta fuerza F en esa dirección y acá, en este punto de la trayectoria, tenemos el diferencial R, que es el diferencial de trayectoria. Es vector clave identificar siempre el diferencial R cuando estamos trabajando con el trabajo de una fuerza. Entonces tenemos esta trayectoria, acá está la masa M, en este punto, por ejemplo, de la trayectoria está aplicada la fuerza F y en este punto de la trayectoria tenemos el diferencial R, diferencial de trayectoria, que es tangente a la trayectoria. Entonces, definimos el diferencial de trabajo como el producto escalar de la fuerza F por diferencial R. ¿Sí? Ese producto escalar lo podemos escribir como F por diferencial R por el coseno del ángulo que forman F con diferencial R. Entonces vean que precisamente F coseno de tita es la componente de F en la dirección de diferencial R. ¿Sí? O sea que la componente de F, de la fuerza F que hace trabajo, es la componente en la dirección al diferencial R, al diferencial de trayectoria. Bien, acá tenemos definido entonces el diferencial de trabajo, pero nosotros queremos definir el trabajo que realiza la fuerza F a lo largo de toda la trayectoria que une A con B. Para eso lo que debemos hacer es sumar todos estos diferenciales de trabajo y la forma de sumar diferenciales es con la operación de integración. Entonces tenemos el trabajo que realiza la fuerza F a lo largo de la trayectoria que une A con B, lo anotamos con W de work en inglés. El trabajo para ir de A a B que hace la fuerza F lo definimos como la integral entre A y B del producto escalar de F por diferencial R. Esto nos queda entonces la integral entre A y B, hacemos el producto escalar F coseno de tita por diferencial R. Y vean que acá de nuevo tenemos F coseno de tita y la componente de F paralela a diferencial R. ¿Sí? Entonces acá tenemos la definición general de trabajo. Para cualquier fuerza nosotros calculamos el trabajo de esta forma. ¿Sí? Se puede simplificar este cálculo del trabajo para algunas fuerzas en el caso de que la fuerza F sea constante a lo largo de la trayectoria. Si la fuerza F es constante a lo largo de la trayectoria, puede salir afuera de la integral y va a quedar la integral de diferencial R entre A y B, que va a ser precisamente la integral de la curva entre A y B, y eso nos va a dar la longitud de la curva entre A y B. La integral entre A y B del diferencial de trayectoria nos va a dar la longitud de la trayectoria. Entonces, si la fuerza F es constante a lo largo de la trayectoria, el trabajo para ir de A a B que hace la fuerza F lo podemos escribir como fuerza en dirección al diferencial R por la longitud de la trayectoria que une A con B. Las unidades, las unidades del trabajo son en el MKS, vean que el trabajo es de la forma fuerza por distancia. Entonces las unidades en el MKS van a ser Newton por metro y eso se llama Joule. Se lo nota con la letra J. ¿Sí? Y en el CGS las unidades de trabajo van a ser unidades de fuerza por
unidades de distancia, dinas por centímetro, eso se llama ergio y se lo abrevia con erg, ¿sí? Entonces tenemos como unas propiedades rápidas para ver del trabajo de una fuerza. Vemos que si la fuerza F es perpendicular al diferencial de trayectoria, el trabajo vale cero. Porque si F es perpendicular al diferencial de trayectoria, por ejemplo acá apuntaría en forma perpendicular o perpendicular, hago el producto escalar y me da cero porque θ entre F y diferencial R va a valer 90 y el coseno de 90 vale cero. Entonces, cuando la fuerza es perpendicular al diferencial de trayectoria, el trabajo vale cero, ¿sí? Por ejemplo, en una trayectoria circular, la fuerza centrípeta siempre es perpendicular al diferencial de trayectoria, entonces en una trayectoria circular la fuerza centrípeta no va a hacer trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica hay un cuerpo que está realizando una trayectoria circular. Si realiza una trayectoria circular es porque hay una fuerza centrípeta actuando. Y además en ese problema hay una fuerza tangencial que es una fuerza de roce dinámica que sufre el cuerpo. Entonces, la fuerza centrípeta, sea quien sea una fuerza de roce estática o sea una fuerza cualquiera, la fuerza centrípeta no va a hacer trabajo porque es perpendicular al diferencial de trayectoria. La fuerza tangencial sí va a hacer trabajo porque esa es paralela al diferencial de trayectoria. Entonces esto es muy importante. Si la fuerza F es perpendicular al diferencial de trayectoria, no hace trabajo. Otro caso que vemos es que si la longitud de la trayectoria que une A con B es cero, o sea, no hay desplazamiento, el trabajo también vale cero. O sea que cualquier fuerza que esté aplicada al cuerpo, si no hay desplazamiento, no hace trabajo. En consecuencia, de acá ya vemos que la fuerza de roce estática no hace trabajo porque no produce desplazamiento relativo con la superficie. Otro caso que vemos es que si el ángulo θ vale cero, en ese caso F apunta en el mismo sentido que diferencial R, el trabajo, en el caso de que sea una fuerza constante, va a valer F por L, o sea, F por la longitud de la trayectoria. Positivo porque el producto escalar, cuando apunta en la misma dirección F y diferencial R, es positivo porque θ vale 0, coseno de θ es 1. Por el contrario, si el ángulo θ es 180 grados, quiere decir que F apunta en el sentido contrario a diferencial R, el trabajo es negativo y va a valer menos F por L. O sea que fuerzas que apuntan en el mismo sentido que diferencial R hacen trabajos positivos y fuerzas que apuntan en el sentido contrario a diferencial R hacen trabajo negativo. Entonces, las fuerzas que están a favor del desplazamiento hacen trabajo positivo y las fuerzas que están en contra del desplazamiento hacen trabajo negativo. Vamos a definir el trabajo total, ¿sí? Cuando tenemos varias fuerzas actuando sobre el cuerpo a lo largo de la trayectoria, definimos el trabajo total como la suma de los trabajos de cada fuerza. Entonces acá tenemos el trabajo total, es la suma de los trabajos que hace cada una de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Veamos como propiedad. Acá tenemos entonces definido el trabajo total, es la suma de los trabajos que hace cada una de las fuerzas, ¿sí? Y eso podemos hacer, lo podemos sacar por definición, esto es la sumatoria de la integral entre A y B de la FI escalar diferencial R. Este es por definición el trabajo
que hace cada una de las fuerzas, ¿sí? Y el trabajo total es la suma de todos esos trabajos. Esto lo puedo reescribir entrando con la sumatoria dentro de la integral y me queda la integral entre a y b de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de fi escalar diferencial r. ¿Sí? A esto lo puedo reagrupar como la integral entre a y b de la suma de igual a 1 hasta n de fi, todo eso multiplicado por diferencial r, y esto precisamente que está entre paréntesis es la fuerza resultante. Entonces a todo eso lo puedo escribir como la integral entre a y b de la fuerza resultante producto escalar diferencial r, y eso es precisamente el trabajo para ir de a a b que hace la fuerza resultante. Entonces tenemos como una propiedad que nos dice que el trabajo total, que es la suma de los trabajos que hace cada una de las fuerzas, puede escribirse como el trabajo que realiza la fuerza resultante. Hay que tener cuidado con esta propiedad porque no es válida cuando en la fuerza resultante está incluida una fuerza de roce estática. Porque, por ejemplo, en el caso de una rodadura sin deslizar, que tenemos actuando una fuerza de roce estática. En ese caso, esta propiedad no es válida porque la fuerza de roce estática no hace trabajo, mismo en una rodadura sin deslizar porque no hay desplazamiento relativo entre la superficie, ¿sí? O sea que podemos decir que esta propiedad que acabamos de demostrar es válida en general para cuerpos puntuales. Bien, y hay otra cantidad muy interesante para tener en cuenta que es la potencia. ¿Sí? La potencia es la velocidad con que se realiza el trabajo, porque un trabajo puede ser realizado con distintas velocidades, y la potencia es la cantidad precisamente que mide la velocidad con que se realiza el trabajo. Entonces la potencia está definido como el diferencial de trabajo respecto del tiempo. Esto es una velocidad con que se realiza el trabajo. Vean que definida la potencia como diferencial de trabajo respecto de tiempo, el diferencial de trabajo nosotros lo tenemos escrito como F por diferencial R. Entonces tenemos diferencial de trabajo, sería F por diferencial R dividido por diferencial tiempo, y esta cantidad es precisamente la velocidad. Entonces la potencia puede ser escrita como producto escalar de fuerza por velocidad. Vean que así definida la potencia, las unidades van a ser unidades de trabajo dividido unidades de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en el MKS va a ser joules sobre segundos, y los joules sobre segundos son precisamente una unidad que se llama watt. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, lo que ustedes miran en las lámparas, que tiene tantos watts de potencia, quiere decir que nosotros ya vamos a ver una equivalencia entre trabajo y energía, ¿no? En el caso de las lamparitas que dicen 100 watts de potencia, ¿sí? Quieren decir que entregan 100 joules de energía por segundo. En el caso de una lamparita que tenga 25 watts, entrega 25 joules de energía por segundo. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora a lo largo de esta clase que hay una equivalencia entre el trabajo y la energía. ¿Sí? Es muy importante para este tema que ustedes vayan siguiendo, rehaciendo todos estos desarrollos formales que nosotros hacemos acá, que lo vayan siguiendo en un papel, en su carpeta personal, porque de esa forma van a fijar más este formalismo, que eso es lo que tiene, ¿no? Este tipo de desarrollos, que son muy abstractos, pero al ser tan abstractos después van a ser muy potentes para resolver problemas. Entonces yo les aconsejo de que ustedes, a medida de que vayan estudiando y viendo estos videos y consultando en los libros, ustedes siempre trabajen paralelamente rehaciendo todos los cálculos estos en papel para fijarlos mejor.
Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular trabajo de fuerzas que son constantes a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un bloque de masa m, 100 kilogramos, que se mueve a lo largo del plano inclinado, ¿sí? Desde la base, que le llamamos punto A, hasta este extremo que le llamamos punto B, y diríamos, se mueve porque es arrastrado con una fuerza F de 1000 newtons, como se indica acá en la figura. ¿Sí? Hay roce, fuerza de roce dinámica, ¿sí? Tenemos este coeficiente de roce dinámico, y queremos calcular el trabajo que hace cada una de las fuerzas, y así calcular también el trabajo total y el trabajo que hace la fuerza resultante y compararlos, ¿sí? Entonces tenemos que a lo largo de la trayectoria que une A con B, este bloque está sufriendo estas fuerzas, ¿no? La fuerza F, la fuerza de roce dinámica que se opone al movimiento, la normal y el peso. Una cosa muy importante siempre cuando vamos a calcular los trabajos es identificar el vector diferencial R en la trayectoria. Acá, por ejemplo, para ir de A a B, ahí tengo el diferencial R. Siempre cuando voy a calcular trabajos, me conviene identificarlo y graficarlo. Siempre tengo que graficarlo porque eso me va a ayudar a visualizar y a calcular bien los trabajos de las fuerzas y a no equivocar. ¿Sí? Entonces tenemos identificadas todas las fuerzas que están actuando a lo largo de la trayectoria. Cada una de estas fuerzas es constante a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Entonces podemos aplicar el formalismo más fácil para calcular el trabajo. No necesitamos resolver esa integral para la definición de trabajo. Lo resolvemos con el formalismo más fácil. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es igual a 0, de ahí sacamos el valor de la normal, ya tenemos cuánto vale la normal. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje X tengo que descomponer esta fuerza, ¿no? En la dirección X, la componente del peso, la fuerza de roce dinámica, y esa sumatoria de fuerzas en el eje X me va a dar la fuerza resultante en el eje X, que es precisamente la fuerza resultante en la dirección del diferencial R, en la dirección del desplazamiento, ¿sí? Como saqué ya el valor de la normal, yo puedo escribir la fuerza de roce dinámica como mu dinámico por la normal y ya tengo cuánto vale la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Y puedo, como conozco F, conozco M, G y la fuerza de roce dinámica, ya puedo sacar cuánto vale la fuerza resultante que está actuando en X. La fuerza resultante que está actuando en X vale 178 newtons, ¿sí? O sea que ya planteando las leyes de Newton saqué todos los datos de la fuerza. Ahora vamos a calcular los trabajos que realiza cada una de las fuerzas. Como estas son constantes a lo largo de la trayectoria, ¿sí? El trabajo para ir de A a B que realiza cada fuerza Fi es el producto escalar de Fi por diferencial R, que va a ser Fi en la dirección paralela diferencial R por la longitud que une A con B. Tengo que tener en cuenta siempre cómo es Fi con respecto al diferencial R, si está a favor o si está en contra. Si está a favor, el trabajo va a ser positivo, y si está en contra, el trabajo va a ser negativo. Entonces, vamos a calcular los trabajos de cada una de estas fuerzas que están actuando. El trabajo de la fuerza normal vale 0, pues la fuerza normal en todo momento siempre es perpendicular al diferencial R. El trabajo que hace la fuerza F apunta para allá, yo tengo que descomponerla en la dirección del vector diferencial R, en la dirección de la trayectoria. Eso es precisamente F coseno de 25 grados y apunta en el sentido de diferencial R, entonces el trabajo que hace la fuerza F es positivo y vale fuerza en dirección al diferencial R
por la longitud entre A y B, que vale 10 metros. Hago el cálculo y me da este valor de trabajo positivo. Ahora calculo el trabajo que hace la fuerza peso. La fuerza peso apunta para acá, el diferencial R apunta en esa dirección. Yo tengo que calcular la componente de la fuerza peso en la dirección de diferencial R. O sea que sería esta componente en el eje X, es la que hace trabajo. Esa precisamente se opone al diferencial R, entonces va a ser un trabajo negativo, es esta componente. Entonces el trabajo va a valer menos mg seno de 40 grados por 10 metros. Es un trabajo negativo, ¿sí? Entonces, calculo ahora el trabajo que hace la fuerza de roce dinámica. La fuerza de roce dinámica se opone toda al diferencial R, no necesito descomponerla en la dirección de diferencial R, sino que ya está en esa misma dirección, pero en el sentido contrario. Entonces hace trabajo negativo, y acá por la longitud que hay entre A y B, y tengo el valor del trabajo que hace la fuerza de roce dinámica, ¿sí? Una forma de no equivocarme para calcular los trabajos, yo siempre calculo, independientemente de si tengo este ángulo, si tengo este, yo siempre calculo la componente de la fuerza en la dirección de diferencial R. La componente de la fuerza en la dirección de diferencial R. Acá es F coseno de 25. La componente de la fuerza en la dirección de diferencial R. Acá es mg seno de 40. Le presto atención a eso, que es muy importante. Entonces acá tenemos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Importante prestarle atención al signo del trabajo, si es positivo o negativo. Y ahora calculo el trabajo total como la suma de los trabajos que realiza cada una de las fuerzas. Hago la suma de los trabajos y me da 1780 joules, el trabajo total. Sumé todos los trabajos que hace cada una de las fuerzas. Ahora voy a calcular el trabajo para ir de A a B que hace la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en Y de la fuerza resultante vale 0 y la componente en X, que es precisamente la componente que va a hacer trabajo porque diferencial R apunta en el eje X, y va a ser un trabajo positivo porque la fuerza resultante tiene una componente en la dirección X positivo, en la dirección de diferencial R, en el sentido de diferencial R, ¿sí? Y el trabajo va a ser entonces fuerza resultante en la dirección de diferencial R por la longitud entre A y B, y me da lo mismo en este caso, ¿no? Porque nosotros ya habíamos demostrado, dijimos, ¿no?, que siempre para un cuerpo puntual, como en este caso acá lo estamos considerando como un cuerpo puntual, este bloque, el trabajo total coincide con el trabajo que realiza la fuerza resultante. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo trabajar y cómo calcular el trabajo que realizan fuerzas constantes a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Tenemos algunos tips, diríamos, ¿no? Muy importante es siempre dibujar el vector diferencial R en la trayectoria y prestarle atención, ¿no?, a los signos de los trabajos, y a descomponer correctamente las fuerzas en el sentido del diferencial R. Vamos a ver ahora cómo calcular el trabajo de una fuerza que no es constante a lo largo de la trayectoria, sino que cambia a lo largo de la trayectoria, como es la fuerza del resorte, ¿sí? Así que vamos a analizar ahora el trabajo que hace la fuerza del resorte. Para eso vamos a considerar que tenemos un resorte y hay una partícula de masa m que está unida en este extremo del resorte. Acá inicialmente el resorte está en su longitud natural y nosotros, por ejemplo con la mano, con una fuerza
F externa, estiramos el resorte una distancia X. ¿Sí? Así que acá está la posición natural, X igual a 0, y nosotros estiramos el resorte con una distancia X, con una fuerza F, ¿sí? Y el resorte, a medida que se va estirando, el resorte va haciendo sobre la masa M una fuerza F en esta dirección, porque el resorte siempre tiende a volver a su longitud natural. El resorte siempre hace fuerza para volver a su longitud natural, ¿sí? Entonces acá está la masa M, esta es la fuerza F. Obviamente, para que el resorte se estire hay que hacer una fuerza F externa, y el resorte hace fuerza en la dirección contraria, ¿sí? Vean que estas dos fuerzas están actuando sobre la masa M. Esta es una fuerza que hacemos nosotros o externa, pero estas dos no son pares de acción y reacción. F y la fuerza del resorte no son pares de acción y reacción porque están aplicadas en el mismo cuerpo, ¿sí? Bien, vean entonces que a medida que el resorte se va estirando, ¿sí?, va haciendo una fuerza en esta dirección que es cada vez mayor a medida que X crece, ¿sí? La fuerza del resorte es función de X, ¿sí? Y en este caso vale menos K por X. Si este es el X positivo, la fuerza del resorte es menos K por X porque apunta en el sentido contrario al X positivo, ¿sí? Y este es el diferencial X apuntando en esa dirección, ¿sí? De manera que ya vemos, ¿no?, de que el trabajo que va a hacer la fuerza del resorte para ir de 0 a X va a ser negativo, porque esa fuerza que hace el resorte tiene sentido contrario al diferencial X. La fuerza del resorte apunta para acá, diferencial X apunta para la derecha, ¿sí? Bien, entonces calculamos el trabajo que hace la fuerza del resorte en la trayectoria que va de O, de 0 a X, ¿sí? En este caso la fuerza del resorte es una fuerza que va cambiando a lo largo de la trayectoria, es función de X, entonces vamos a tener que usar la definición original de trabajo. Entonces, el trabajo para ir de O a X que hace la fuerza del resorte es la integral entre 0 y X de la fuerza del resorte, que ya le escribo en función de X, por diferencial X. Vean que es menos K por X porque apunta en el sentido contrario a diferencial X. Resolvemos esta integral con estos límites, regla de Barrow, y da que el trabajo que hace la fuerza del resorte para ir de 0 a X es menos un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Este es el trabajo que hace el resorte para elongar una distancia X. Es un trabajo negativo. El trabajo que hace la fuerza del resorte para elongar o estirarse una distancia X es negativo, ¿sí? Ahora vamos a calcular el trabajo que hace el resorte para volver de X a O. O sea que nosotros lo hacemos volver a la posición original, ¿sí? Vamos a calcular ese trabajo. Vean que cuando el resorte vuelve a la posición original, la fuerza del resorte también sigue siendo en esta dirección, va a ir disminuyendo a medida que nosotros, porque el X va disminuyendo, va a ser también en la misma dirección, pero el diferencial X ahora va, para volver a su longitud natural, va a apuntar en la misma dirección de la fuerza. Entonces vean que el trabajo va a ser positivo para volver a la longitud natural. El trabajo que hace el resorte para volver de X a su longitud natural va a ser positivo porque la fuerza del resorte va a apuntar para la izquierda y el diferencial X va a apuntar también para la izquierda. Entonces va a ser un trabajo positivo y va a valer, si hago todas las cuentas, un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Es positivo. Luego, si queremos, podemos calcular cuánto vale el trabajo que hace el resorte para ir de O, de 0 a X, y para volver de X a 0. O sea, el trabajo para ir y volver. El trabajo que hace el resorte a lo largo de
la trayectoria cerrada de ida y vuelta. Para eso tengo que sumar el trabajo de ida más el trabajo de vuelta y me da 0. Este es un resultado importantísimo. El trabajo que hace la fuerza del resorte para ir y volver, o sea, el trabajo que hace la fuerza del resorte en una trayectoria cerrada es 0. Este resultado es importantísimo y ya lo vamos a utilizar en la clase que viene, pero hay que tenerlo siempre presente. Ahora, si analizamos la compresión del resorte, como acá analizamos la elongación, ahora vamos a analizar la compresión, vamos a obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces acá tenemos, esta es la longitud natural, está en la posición x igual a 0, y nosotros con una fuerza F lo comprimimos, una distancia x, entonces nosotros lo comprimimos con la fuerza F y el resorte hace una fuerza para volver a la posición natural, o sea, hace una fuerza para allá. Entonces, durante la compresión se mueve en esta dirección, el diferencial X apunta hacia la izquierda y la fuerza del resorte apunta hacia la derecha porque quiere volver a su posición natural. Entonces, calculamos el trabajo que hace el resorte en la trayectoria de 0, acá tiene que haber un 0, a X, para la compresión. Entonces hacemos el trabajo para ir de O a X, que hace la fuerza del resorte, es la integral entre 0 y X de acá, la fuerza del resorte es positiva, vale K por X porque apunta en el sentido positivo del eje X, entonces sería K por X por menos diferencial X porque el diferencial X acá es negativo, apunta en el sentido negativo del eje X es menos, ¿sí? Y hago todas las cuentas y me va a dar lo mismo, menos un medio de K por X al cuadrado. Este es el trabajo que hace el resorte para comprimir una distancia X. Entonces, resultado. El trabajo que hace la fuerza del resorte, tanto para estirar una distancia X como para comprimir una distancia X, vale menos un medio de K por X al cuadrado. ¿Sí? Vale el trabajo negativo tanto para la elongación como para la compresión. Y hemos visto que a lo largo de una trayectoria cerrada, el trabajo que hace la fuerza del resorte es 0. Vamos a definir ahora una cantidad física nueva, que es la energía cinética, energía de movimiento, y vamos a establecer una relación de esta cantidad de energía con el trabajo a través de un teorema que se llama teorema fundamental de trabajo y energía. Entonces, consideremos, por ejemplo, un cuerpo de masa m que se mueve a lo largo de una trayectoria que une A con B, se mueve a través de esta trayectoria que une A con B. Acá está la masa m, en este punto, por ejemplo, de la trayectoria se encuentra. Acá está el vector diferencial de trayectoria, el diferencial R, que es tangente a la trayectoria. Y acá, por ejemplo, en este punto de la trayectoria, está actuando la fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas actuando, que precisamente por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. Entonces, vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza resultante a lo largo de la trayectoria que une A con B. Entonces, por definición, siempre cuando hacemos los desarrollos escribimos la definición más completa de trabajo, teniendo en cuenta de que esta fuerza resultante puede ser variable a lo largo de la trayectoria. Entonces escribimos el trabajo para ir de A a B como la integral entre A y B de fuerza resultante, producto escalar diferencial R. Vean que esta fuerza resultante por segunda ley de Newton la puedo escribir como masa por aceleración. Entonces tengo que resolver este producto escalar, pero a la aceleración la escribo como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí?
Y acá puedo pasar este diferencial t que está dividiendo diferencial b, lo paso dividiendo diferencial r, ¿sí? Y diferencial r respecto del tiempo es la derivada de la posición respecto del tiempo, es precisamente el vector velocidad, ¿sí? Entonces esa integral me queda masa por b por diferencial b, y esa primitiva me da un medio de masa por b cuadrado, regla de Burrows, evaluado en A y en B, por lo que el trabajo para ir de A a B que hace la fuerza resultante vale un medio de masa por la velocidad en B al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Entonces, definimos la energía cinética K de kinetics de la partícula de masa m como K igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que el trabajo total podía escribirse, en el caso de una partícula puntual, o en el caso de un cuerpo rígido, siempre y cuando no había fuerzas de roce, el trabajo total podía escribirse como el trabajo de la fuerza resultante. Entonces, el trabajo total para ir de A a B es igual a la variación de la energía cinética. Vean que acá tenemos la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Entonces, el trabajo total para ir de A a B es igual a la variación de la energía cinética, o sea, es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Y esto es lo que se llama el teorema fundamental de trabajo y energía, y relaciona el trabajo con el cambio de la energía cinética o de la energía de movimiento, ¿sí? Vean, por ejemplo, las unidades de trabajo, ya habíamos visto que eran joules y ergios en el MKS y en el CGS, y vean, ¿no? La energía cinética es de la forma masa por por velocidad al cuadrado, que sería metros cuadrados por segundo cuadrado, lo reordenamos y nos queda newton por metro, que es un joule, ¿sí? O sea que esta cantidad que nosotros acabamos de definir, la energía cinética, está relacionada con el trabajo total, ¿sí? A través de este teorema muy importante que se llama teorema fundamental de trabajo y energía. ¿Sí? Esta es la energía cinética en cualquier punto, ¿sí? Y el trabajo total es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o sea, la variación de la energía cinética. Vamos a ver la potencia que tiene este teorema fundamental de trabajo y energía en un ejemplo de aplicación. Tenemos, por ejemplo, acá un cuerpo de masa m, 20 kilogramos, que se deja caer desde el punto A, desde la cima de este plano inclinado de 10 metros de altura, se deja caer, va a llegar al punto B, acá a la base del plano, y a partir de ahí se va a mover una distancia de 10 metros por esta superficie rugosa, o sea que acá va a ir perdiendo velocidad porque la fuerza de roce dinámica se va a oponer, y al llegar al punto C va a tocar con un resorte y lo va a comprimir una distancia X, y nosotros queremos ver, por ejemplo, cuál es esa distancia X máxima que va a comprimir el bloque, el resorte. ¿Sí? Este es un problema, vean que es muy complejo para resolverlo con las herramientas que nosotros teníamos previo a este desarrollo de trabajo y energía. ¿Sí? Acá no hay problema, pero acá cuando toca el resorte ya la fuerza es variable, o sea que acá voy a tener una aceleración que no va a ser constante, entonces acá no podría aplicar las ecuaciones de movimiento con aceleración constante que hemos desarrollado. Hay que trabajar con otras ecuaciones de movimiento un poco más complejas porque ya la aceleración
no es constante. Pero nosotros vamos a ver entonces ahora cómo atacar este problema con el formalismo de trabajo y energía, en particular aplicando el teorema fundamental de trabajo y energía que acabamos de ver. Entonces, tenemos todo este trayecto que va a ser y hay distintas condiciones. Cuando trabajamos con el teorema fundamental de trabajo y energía, conviene dividir en puntos claves de la trayectoria, ¿no? Si bien todo esto es la trayectoria, podemos dividir, ¿no?, en trayecto AB, o sea que acá tengo una condición que viene en el plano inclinado y acá no hay rozamiento. Después tengo el otro tramo de interés sería el BC, donde el cuerpo se mueve por esta superficie horizontal con rozamiento. Y el otro tramo de interés es el tramo CD, donde acá ya no hay rozamiento, pero está un resorte y comprime una distancia delta X. Entonces, vean que por ejemplo acá nos dan la altura del plano inclinado, 10 metros, y nos dan el ángulo. Entonces, por relación trigonométrica, nosotros podemos sacar que la longitud entre A y B, o sea, la longitud de la trayectoria, es 10 metros sobre el seno de 50, eso nos da 13,05 metros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la longitud de la trayectoria. Es muy importante identificar el vector diferencial R en cada trayecto para no confundirnos en el cálculo del trabajo, ¿sí? Además, todas las fuerzas que están operando acá, salvo esta, todas estas, en este trayecto tengo fuerzas constantes y en este trayecto también tengo fuerzas constantes. Acá tengo una fuerza del resorte que no es constante, pero ya sabemos cómo trabajarla. Entonces, vamos a ir analizando los distintos tramos. Por ejemplo, primero queremos calcular la velocidad con que el bloque llega a la base del plano inclinado, utilizando el teorema fundamental de trabajo y energía. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo total para ir de A hasta B es la variación de la energía cinética entre A y B, o sea, sería KB menos KA. La variación es energía final menos energía inicial. Entonces, calculamos el trabajo total para ir de A a B, que es la suma del trabajo que hace cada una de las fuerzas que están actuando en el trayecto AB. O sea que tengo el trabajo de la fuerza normal más el trabajo de la fuerza peso. La fuerza normal no hace trabajo porque es toda perpendicular a diferencial R, y la fuerza peso hace un trabajo positivo porque hay una componente en el sentido de diferencial R, ¿sí? Y la tengo que descomponer en fuerza paralela a diferencial R o en el sentido o en la dirección de diferencial R, que sería mg por el seno de 50, mg seno de tita, por la longitud de la trayectoria entre A y B, ¿sí? Entonces eso tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, o sea, energía cinética en B menos energía cinética en A. Como nosotros en A lo dejamos caer por el plano inclinado inicialmente, o sea, en A la velocidad vale 0, entonces en A no tengo energía cinética, es 0. Entonces de acá yo conozco M, G, conozco tita, conozco L, puedo despejar la velocidad con que llega al punto B, despejo la velocidad con que llega al punto B y me da 14 metros por segundo. Entonces yo ya rápido de acá, utilizando el teorema fundamental de trabajo y energía, sabemos que llega al punto B con una velocidad de 14 metros por segundo, ¿sí? Ahora vamos a analizar el tramo BC. En el tramo BC se mueve acá con roce, o sea que si hay un rozamiento dinámico que se opone al movimiento, acá va a ir perdiendo velocidad, porque la fuerza de roce lo va a ir frenando. Entonces acá tenemos las fuerzas actuando y acá tenemos el diferencial R. Entonces, acá en este tramo también la longitud entre B y C es 10 metros y queremos calcular la velocidad con que llega al punto C. Entonces, el trabajo total para ir de B a C es la energía cinética final menos la energía cinética
inicial. Entonces, calculo el trabajo total, es el trabajo de la fuerza normal, que vale 0 porque es perpendicular a diferencial R, más el trabajo de la fuerza peso, que en este caso, en este trayecto también vale 0 porque es perpendicular a diferencial R, más el trabajo de la fuerza de roce dinámica. Este trabajo es negativo porque la fuerza de roce dinámica es opuesta a diferencial R, está toda en la dirección de diferencial R pero es opuesta, entonces el trabajo vale menos fuerza de roce dinámica por la longitud de la trayectoria entre B y C. ¿Sí? Y esto es el trabajo total, esto tiene que ser igual a la energía cinética en C menos la energía cinética en B. Esta es la variación de la energía cinética. La fuerza de roce dinámica vale mu dinámico por la normal, que vale mg en este caso, entonces ese trabajo vale menos mu dinámico por m por g, por la longitud entre B y C, igual a la variación de la energía cinética. Conozco todo esto, conozco la velocidad en B, de ahí puedo despejar la velocidad en C, hago la cuenta y me da 8,85 metros por segundo. ¿Sí? O sea que acá tenía una velocidad de 14 metros por segundo y fue perdiendo velocidad hasta que en C llegó a 8,85 metros por segundo. Toda esa velocidad que perdió se debió a la fuerza de roce que retrasaba el movimiento. Vamos a ver ahora entonces el último tramo, que dice que a partir del punto C no hay roce y se encuentra con un resorte de K, una constante elástica de 3000 Newton por metro, y nos piden calcular la máxima compresión delta X del resorte. O sea que en la máxima compresión delta X del resorte, acá va a estar en la posición D, la velocidad en D va a ser 0 porque ahí justo está en la máxima compresión. Ahí se detiene. Entonces la velocidad en D va a ser 0. Entonces calculamos el trabajo total para ir de C a D, o sea, en C a D va a estar actuando la normal y la fuerza peso, pero no van a hacer trabajo. El trabajo total va a estar dado por el trabajo que hace la fuerza del resorte. ¿Sí? Y el trabajo que hace la fuerza del resorte para ir de C a D, que es una compresión, habíamos visto que vale menos un medio de K por la distancia que se comprime al cuadrado. Menos porque acá el resorte, acá tengo el diferencial X para allá, hacia la derecha, y el resorte hace fuerza hacia la izquierda. Es un trabajo negativo. Y este trabajo total, que es el que hace el resorte, es igual a la variación de la energía cinética. Sería energía cinética en D menos energía cinética en C. Y en D, como se detiene, no hay energía cinética. Entonces tengo esta ecuación y de ahí despejo delta X. Hago esta cuenta y me da 0,72 metros. O sea que la máxima compresión que va a ocurrir es de 0,72 metros. Acá tenemos entonces un ejemplo prototipo de cómo trabajar con el teorema fundamental de trabajo y energía, y vean que es una herramienta muy potente porque un problema bastante complejo lo resuelve de una forma bastante efectiva y simple, ¿no? Pero vean que nosotros previamente a esto hemos desarrollado el formalismo, que fue bastante abstracto y muy potente. En general en física, cuando los formalismos son muy abstractos, precisamente esos tienen como resultado de que son muy potentes y permiten resolver problemas muy complicados de una forma muy efectiva y sencilla, diría. Pero atrás hay todo un formalismo potente que está respaldando toda la resolución. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de problemas, siempre conviene
dividir, ¿no? Si bien la trayectoria es todo esto, conviene dividir esa trayectoria en algunos puntos claves, diríamos, para aplicar el teorema fundamental de trabajo y energía en esos puntos claves. Vamos a generalizar ahora la energía cinética, pero para el movimiento rotacional. Lo que estuvimos viendo hasta ahora básicamente era para el movimiento de traslación, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el movimiento rotacional. Entonces vamos a deducir la energía cinética de rotación o energía cinética rotacional y cómo es la energía cinética del cuerpo rígido, ¿sí? O sea que nosotros podemos ver de que hay dos tipos de movimiento, ¿no? Un movimiento traslacional, pero también hay un movimiento rotacional. Y cada uno va a tener asociada una energía cinética. Entonces, veamos por ejemplo un cuerpo rígido de masa m y momento de inercia i, y sobre ese cuerpo rígido está actuando un torque o momento tau. Entonces, definimos el trabajo que realiza el torque tau como el trabajo rotacional, porque el torque va a producir una rotación. El trabajo rotacional va a ser la integral entre A y B del torque por el diferencial θ. El diferencial de rotación sería, ¿no? Entonces, vean cómo podemos escribir el trabajo rotacional, que está dado por la integral entre A y B de el torque por diferencial θ, por la segunda ley de Newton del movimiento rotacional, el torque es igual a I por alfa, ¿sí? Y a alfa nosotros lo escribimos como la derivada de omega respecto de t. A este diferencial t lo pasamos dividiendo a diferencial θ, y diferencial θ respecto del tiempo es precisamente la velocidad angular. La derivada del ángulo respecto del tiempo es la velocidad angular, entonces nos queda la integral entre A y B del momento de inercia por omega por diferencial de omega. Y eso nos da la primitiva, un medio de I por omega cuadrado evaluado en B y en A, que por regla de Barrow tenemos este resultado. Definimos entonces la energía cinética rotacional como K rotacional igual a un medio de I por omega cuadrado, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ahí tenemos entonces la energía cinética rotacional. Vean entonces, por ejemplo, en el caso de un cuerpo rígido que se traslada, tendrá una energía cinética traslacional, que sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa. En el caso de un cuerpo rígido que rota, tendrá una energía cinética rotacional. Y la energía cinética rotacional va a ser un medio de I por omega cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Y en el caso de que el cuerpo rígido rote y se traslada, tendrá una energía cinética que va a ser una energía cinética traslacional más una energía cinética rotacional, ¿sí? Entonces ahora sí tenemos definida la energía cinética para otro tipo de movimiento que es el rotacional. O sea que tengamos en cuenta de que un cuerpo puntual solamente puede trasladarse. Un cuerpo puntual solamente va a tener energía cinética traslacional. Un cuerpo rígido, además de trasladarse, puede tener movimiento rotacional. Entonces puede tener no solo una energía de traslación, sino también una energía de rotación. Si el cuerpo solamente está rotando, va a tener una energía rotacional. Si el cuerpo solamente se está trasladando, va a tener una energía traslacional. Si rota y se traslada, va a tener las dos energías y las voy a tener que sumar. Vean que, por ejemplo, en el caso de un cuerpo rígido que está realizando una rodadura sin deslizar, o sea que está haciendo una rototraslación pura,
sin deslizamiento, la energía cinética va a ser suma de una energía cinética traslacional más una energía cinética rotacional. Y van a estar dadas por estas expresiones, pero nosotros sabemos que para una rodadura sin deslizar, la velocidad del centro de masa y omega están correlacionados, ¿no? Como ya hemos visto. Vamos a analizar entonces ahora qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema compuesto por varios cuerpos. Por ejemplo, varios cuerpos puntuales o varios cuerpos rígidos, o un sistema que esté compuesto por cuerpos rígidos y cuerpos puntuales. En ese caso, cuando tenemos un sistema compuesto por varios cuerpos, la energía cinética del sistema es la suma de las energías cinéticas de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, consideremos una varilla delgada con masa, una varilla delgada con masa de longitud L, que puede girar alrededor del eje Z, está girando alrededor del eje Z con una velocidad angular omega, y además tiene en cada uno de sus extremos una masa puntual m. O sea que acá está una masa puntual m y una masa puntual m. Vean que la varilla está rotando con una velocidad angular omega, y como las masas puntuales están acá en sus extremos, estas varillas también están rotando con la misma velocidad angular omega y tendrán una velocidad tangencial que va a ser omega por el radio. El radio es L sobre 2 porque la longitud de la varilla es L, ¿sí? Entonces, la varilla, como tiene masa, tiene un momento de inercia dado por 1 sobre 12 ml cuadrado, ¿sí? Estos momentos de inercia nosotros los sacamos de las tablas que hay en los libros o que ya la hemos visto en uno de los audiovisuales anteriores. Entonces, la varilla, el movimiento que sucede es que la varilla rota con velocidad angular omega y las masas m se trasladan con velocidad tangencial igual a omega por L sobre 2. Entonces, la energía cinética del sistema va a ser igual a la energía rotacional de la varilla más la energía traslacional de la masa m y más la energía traslacional de la otra masa m. La energía rotacional de la varilla viene dada por un medio del momento de inercia de la varilla por la velocidad angular al cuadrado, y la energía cinética traslacional de cada masa m es un medio de la masa m por la velocidad tangencial al cuadrado, y para la otra masa m lo mismo. Hacemos la cuenta y tenemos este resultado, ¿sí? O sea que acá lo que estamos calculando es la energía cinética del sistema viendo a la varilla que hace un movimiento rotacional y a las masas como que están haciendo un movimiento traslacional, ¿sí? Este resultado es correcto. Alternativamente, podría considerarse que estas masas m, en vez de trasladarse, están rotando con una velocidad angular omega. Y que cada masa m que rota con una velocidad angular omega, como es una masa puntual, tiene un momento de inercia respecto del eje z que va a ser masa por distancia al cuadrado, masa por L sobre 2 al cuadrado. Entonces, podemos calcular también alternativamente la energía cinética del sistema como la energía cinética rotacional de la varilla más la energía cinética rotacional de una masa más la energía cinética rotacional de la otra masa. Entonces, energía cinética rotacional de la varilla es un medio del momento de inercia de la varilla por omega cuadrado. Energía cinética rotacional de la masa m, ¿sí? Es un medio del momento de inercia de la masa m por omega cuadrado, y lo mismo para la otra masa m. Entonces, esta cantidad la escribo acá.
acá escribo la energía cinética rotacional de la varilla, que sería un medio del momento de inercia de la masa m, un medio del momento de inercia de la masa m por la velocidad angular de la masa m, que es la misma que de la varilla, al cuadrado. Y lo mismo para la otra. Comparamos y vemos que da lo mismo, ¿sí? O sea que, para tener en cuenta, a estas masas m que están haciendo un movimiento rotacional, a un cuerpo puntual acá, por ejemplo, esta masa m y esta masa m que están haciendo un movimiento rotacional, yo a la energía cinética la puedo escribir o bien como una energía cinética traslacional, o la puedo escribir como una energía cinética rotacional, ¿sí? Me quedo con una, o lo veo de una forma o lo veo de la otra, ¿sí? No lo puedo sumar a los dos porque o me quedo con un tipo de movimiento o con el otro. Los dos son válidos, entonces en este caso vemos cómo la energía cinética del sistema la puedo escribir de las dos formas. En cambio, a la varilla yo no la puedo ver como un movimiento traslacional. A la varilla solamente acá en este caso la veo como un movimiento rotacional. En cambio las masas m tengo dos formas de verla. O me quedo con una, traslacional, o me quedo con la otra, rotacional. En clases anteriores hemos visto colisiones entre cuerpos, hemos visto colisiones entre cuerpos que se mueven a lo largo de una línea recta, y hemos visto también colisiones de cuerpos que estaban haciendo una rotación, como por ejemplo esa colisión que hemos visto de los dos discos. Y en esas colisiones hemos visto de que en el caso de movimientos lineales se conservaba la cantidad de movimiento lineal, y en el caso de la colisión de movimientos de cuerpos que estaban rotando, como los discos, se conservaba la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Esas colisiones se clasifican según cómo cambie la energía cinética antes y luego de la colisión. Entonces tenemos, por ejemplo, la colisión elástica. La colisión elástica es aquella en que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, en una colisión elástica, la energía cinética no se gana ni se pierde, no cambia. La energía cinética se conserva. Por eso el choque es elástico, ¿sí? En una colisión inelástica, la energía cinética inicial es mayor que la energía cinética final. En este caso, la variación de la energía cinética es menor que cero, la energía cinética se pierde. Hay una colisión inelástica, ocurren procesos, que eso lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, ocurren procesos en el interior durante la colisión que hace que la energía cinética se pierda. En realidad se tiene que transformar en otra cosa, pero la energía cinética en sí se pierde. O sea que se pierde la energía de movimiento. Eso es la colisión inelástica. Y hay otro tipo de colisión que es la colisión explosiva, en la cual la energía cinética inicial es menor que la energía cinética final. O sea que la energía cinética final aumenta. En este caso, el delta de energía cinética es mayor que cero, hay ganancia de energía cinética, ¿sí? En este caso lo que sucede es que ocurre alguna reacción durante la colisión, algún tipo de energía interna se transforma en energía de movimiento, energía cinética. Es el caso, por ejemplo, de la explosión de un proyectil que está en reposo, energía cinética cero, explota y empiezan a moverse los fragmentos. Se ganó energía cinética. ¿De dónde se ganó esa energía cinética? Se ganó de algún proceso interno que ocurrió, o sea que alguna energía interna del sistema se transformó en energía de movimiento, ¿sí?
Entonces es fundamental tener en claro esta clasificación, y vamos a volver con esto en la próxima clase. Por ejemplo, vamos a ver cómo calcular la variación de energía cinética en el problema de la clase 5 que habíamos visto, de una colisión entre dos cuerpos que se mueven en la misma línea, el video 5.4, y queremos ver qué tipo de choque es. Entonces, tenemos inicialmente la masa del cuerpo 1, la velocidad del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2 y la velocidad del cuerpo 2. La energía cinética inicial es la energía cinética del cuerpo 1 inicial más la energía cinética del cuerpo 2 inicial. La escribo acá, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y acá le escribo la del cuerpo 2 inicial, que sería un medio de la masa por la velocidad del cuerpo 2 inicial al cuadrado. Vean que, si bien la velocidad del cuerpo 2 es negativa, como va al cuadrado es positiva. La energía cinética siempre va a ser positiva porque la masa es positiva y la velocidad al cuadrado es positiva. ¿Sí? Eso es importante. Las energías cinéticas siempre son positivas. Entonces la sumo y me da la energía cinética inicial. Calculo con los datos que tengo, masa 1, velocidad 1 final, masa 2, velocidad 2 final, esta sería final, ¿sí? Hago las cuentas y me da 0,78 Joule, me da menor, ¿sí? Hago el cálculo de la variación de energía cinética, final menos inicial, y me da menos 2,67 Joule, es menor que 0, un choque inelástico, fue ese choque que habíamos visto. En el caso del problema de la colisión de dos discos girando, el problema que habíamos visto en la clase 7, dos discos que colisionan, que estaban girando alrededor del mismo eje, el video 7.4, ¿qué tipo de choque es? Inicialmente tenemos el momento de inercia del disco 1, omega 1, momento de inercia del disco 2, omega 2 negativo, calculo la energía cinética inicial, que va a ser energía cinética inicial rotacional, es la energía cinética inicial rotacional del cuerpo 1, más la energía cinética inicial rotacional del cuerpo 2, ¿sí? Acá de nuevo las energías cinéticas van a ser positivas porque si bien este omega 2 es negativo, al elevarse al cuadrado se va a hacer positivo. Las energías cinéticas, tanto traslacionales como rotacionales, son siempre positivas. Hago la cuenta y me da que la energía cinética rotacional inicial es 9,11 joules. ¿Sí? Calculo lo mismo para el caso final con los datos que tengo. ¿Sí? Y llego a que la energía cinética final es 0,196 joules, considerablemente menor. Hago la variación de la energía cinética y me da menos 8,914 joules, menor que 0. Esto es un choque inelástico también, ¿sí? No nos olvidemos de que en este caso los discos chocaban y terminaban girando con la misma velocidad angular debido al rozamiento interno. O sea que ese rozamiento interno de alguna forma absorbió energía cinética, ¿sí? Generalmente, eso lo vamos a discutir con detalle en la próxima clase, cuando hay rozamiento se produce una generación de calor. Ya lo vemos nosotros cuando nos frotamos las manos se calientan, precisamente por el rozamiento. ¿Sí? En este caso, como los discos tenían un rozamiento interno, absorbieron energía cinética y esa energía cinética que absorbieron la transformaron en calor por el frotamiento. Con esto vamos a encargarnos bien de estudiar en detalle en la próxima clase.
En la próxima clase, que es la clase 9, nos vamos a encargar sobre todo de estudiar qué es lo que sucede con las energías, ¿no? ¿Por qué cambian? Y vamos a estudiar con más detalle entonces cómo se transforma la energía.